Vamos a ver si me escuchan bien. Sí, sí, doctor. El sistema de complemento. Pues el sistema de complemento también es parte de la respuesta inmune innata, aunque tiene su conexión con la respuesta inmune adaptativa. Ahorita vamos a ver cómo. Y es uno de los primeros elementos de la respuesta inmune innata que se descubrieron. Eso lo descubrió Jules Bordet del Instituto Pasteur en París en 1890. Fíjense nada más, más de 100 años. Y eso se demostró muy fácilmente tenían antisuero de oveja que iba contra la bacteria cólera, contra vibrio cólera, y veían que si ponían el suero de la oveja que tenía anticuerpos contra vibrio cólera en un tubo de ensayo, si ponían este suero, las bacterias se morían, o sea, las lisaba, las destruía. Y luego descubrieron que si calentaban este suero, se perdía esa capacidad bacteriolítica, ¿sí? Y se volvía a recuperar si administraban suero nuevo, fresco. Entonces aquí vieron dos cosas. Uno, que se necesitaba un anticuerpo específico para la bacteria que estaba en el suero. Y la otra es que había algo en el suero que mataba a las bacterias. Y a esto le llamaron complemento. Y ahorita sabemos que el complemento es realmente un sistema de complemento, que es una serie de enzimas que van funcionando en cascada con la única finalidad de hacer, bueno, entre otras, de hacer hoyos en las membranas de las bacterias o virus o de los patógenos. Entonces, estos hoyos lo que producen es la destrucción de los patógenos. Es un sistema muy primitivo que se encuentra en casi todos los invertebrados, viene desde nuestros ancestros invertebrados, y es muy efectivo bloqueando las infecciones, sobre todo las que están a nivel sanguíneo. Entonces, antes de empezar a ver el sistema de complemento, podemos decir que existen básicamente tres diferentes caminos del sistema de complemento para que se lleve a cabo, que conduce a la lisis de los microorganismos. Uno es el clásico, que va a depender de un anticuerpo. O sea, cuando hay un anticuerpo que reconozca la membrana o algún antígeno sobre la membrana de estos patógenos, se activa el sistema de complemento clásico. El otro es el alternativo y el que se llamó históricamente el de la properdina. Y el tercero es el de la lectina. Entonces, el primero, el clásico, en realidad es la convergencia entre la respuesta inmune adaptativa y la innata, porque pues, los anticuerpos, en este caso, necesitan producirse contra el patógeno para que este sistema se active. En cambio, el alternativo, el de la lectina, son espontáneos. En el momento que entra el patógeno, se activan, no se necesita un anticuerpo, y podemos decir que son propiamente de la respuesta inmunitaria totalmente. En cambio, el clásico, con la conexión del anticuerpo, pues es un híbrido entre la respuesta inmunitaria y adaptativa. Entonces, esto se lleva a cabo por una cascada de reacciones enzimáticas. Los compuestos circulan como proenzimas, o sea, son enzimas inactivadas o simógenos inactivados. Cuando se cortan estos compuestos dan lugar a fragmentos, sobre todo A o B, y normalmente el B es el más pequeño, excepto para un compuesto que vamos a ver, el C2. Y cuando los complejos se forman enzimas, se designan con una línea sobre el número. Entonces, cuando veamos ahorita la diapo siguiente, donde vean compuestos que tienen una línea arriba, quiere decir que ya son enzimas, ¿sale? Doctor, disculpe que lo interrumpa. ¿Sí va a grabar la clase o nos daría permiso de grabarla? No, déjame grabarla, sí, qué bueno que me dices, siempre se me olvida. A ver, Doctor, ¿le puedo hacer otra pregunta? sí. Es que me pareció haber leído que el A eran los fragmentos pequeños, ¿no? Y el B era el grande. Ajá. Sí, ahorita no nos deja ponerlo. Te lo voy a empezar a grabar, sale.
Déjame poner otra vez la diapo. Gracias. Perfecto. A ver, entonces que el B es el más pequeño, el A es el pequeño y el B el grande, ¿verdad? Sí, recuerdo haber leído algo así. Sí, ¿no? Está al revés esto, sí. Ah, sí. Tienes razón. Entonces, ahí está. Entonces, miren, para explicar los diferentes caminos del complemento, ¿qué es eso? En esta diapo que viene en uno de los primeros ediciones del Cubi, creo que resume bastante bien, aunque las nuevas ediciones tienen mejores imágenes, resume bastante bien todo lo que vamos a hablar. Esto lo tienen que aprender de memoria, es muy fácil. Como pueden ver, tenemos moléculas, como decíamos, la C1, la C2, la C3, C4, C5, 6, 7, 8 y 9, en el caso del sistema de complemento clásico. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un anticuerpo se pega a la membrana del antígeno, entonces la molécula C1, que está compuesta ahorita la vamos a ver en detalle, de C1Q, que son 6 moléculas de C1Q, y 2 moléculas de unas enzimas proteolíticas llamadas R y S, R2 y S2. O sea, tienen 2 moléculas de cada uno. Entonces, cuando el anticuerpo se pega a la membrana del antígeno, la proteína, el complejo CQ, se pega al anticuerpo e inicia el sistema de complemento dependiente de anticuerpo. Y lo que hace es que si ven acá la rayita encima de R2 y S2, significa que estos dos compuestos se activaron y empiezan a tener actividad enzimática. Y tienen capacidad de romper a C4. Si ven la flechita acá. A ver, déjame ver. ¿Sí ven la flecha? ¿Sí ven el señalador? ¿Sí? Sí, se ve. Ok. O cuál es que se desaparece de repente, tengo que volverle a picar. Hay como un láser aquí en el sistema. No, ¿verdad? Un apuntador. Ahorita lo checo. Entonces rompe. Puede rayar. Ahorita lo checo. Entonces rompe C2 y C4. Pero se rompe C4. Como vemos, el C4A se rompen dos fragmentos, C4A y C4B. El C4A sale liberado y el C4B se queda enganchado a una membrana del patógeno. Y ese mismo complejo de C1QRS rompe a C2 e igualmente C2B sale liberado y aquí en este caso el C2A se queda pegado. Entonces, en la mayoría de los casos el C2B, el fragmento B se queda pegado y el A es el que sale liberado. En el caso de C2 es al revés, sale el B y queda el 2. Entonces, a ver, se forma una nueva molécula que se llama C4B2A. Esa nueva molécula es una enzima, como pueden ver la rayita aquí arriba. Y eso se llama una C3 convertasa. Y obviamente, como su nombre lo dice, pues corta a una molécula que se llama C3, igual da lugar a C3A y a C3B, y se junta a esta C3 convertasa el fragmento C3B. Nos va a quedar C4B, 2A, C3B, C3B. Eso es otra enzima que se llama la C5 convertasa, que corta C5, que da lugar a C5A y C5B. C5B se queda pegado a una membrana y a partir de ahí se empiezan a reunir el C6, C7, C8 y el C9. El C9 es la molécula que hace el hoyo en la membrana. Ahorita lo vamos a ver en otras diapos. Hace el hoyo en las membranas. El C9 forma un barril y hace un poro en la membrana y eso es lo que destruye a la célula.
Y eso se llama, estos últimos, C5b, 6, 7, 8, 9, se llama el complejo de ataque a membrana, el MAC, ¿sí? Entonces, si vemos acá, por aquí, aquí está. Es lo que sucede al final del sistema de complemento, los hoyos en la membrana de las bacterias. Lo que hace es que salga agua y se reviente, ¿sí? La bacteria. Aquí tenía otros. Una bacteria normal y una bacteria atacada por complemento. Empieza a reventar, ¿sí? Y la destruye por completo. Entonces es un efecto bien interesante. Entonces, ajá. Ese es el sistema de Sí, complemento, el de la vía clásica. Entonces va a ser el que llega hacia la bacteria. Todas estas enzimas van a hacer que se llene de agua para reventarse y finalmente eliminar ese patógeno. sí. O sea, lo que tiene que hacer son hoyos o poros, ¿sí? ¿Sí Ah, entienden ok. esta parte? El resultado final es que se forman poros en la membrana. Y ahorita lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la molécula C1, la que se une al anticuerpo. En microscopía electrónica, vean, tiene seis moléculas. Aquí se ve claramente. Tienen tallo y una cabeza. Y adentro tiene 2 moléculas de R y 2 moléculas de S. Estas son las enzimas proteolíticas. Cuando se pega al anticuerpo, entonces se activan. Entonces, normalmente, en la respuesta primaria, ¿se acuerdan cuando vimos esa parte? El primer anticuerpo que se produce es el anticuerpo IgM, en caso de las respuestas primarias. Y en respuestas secundarias, ya cuando hay reactivación con el mismo antígeno, tenemos que se producen IgGs, IgAs, IgEs o IgDs. Pero las respuestas primarias normalmente tienes IgMs. Y estas IgMs son pentaméricas. Las IgG son monoméricas, o sea, es una sola molécula. Las IgM son pentaméricas. Y como pueden ver aquí en la diapo, tenemos un pentámero compuesto por 5 moléculas de anticuerpo y que están pegadas por una cadena J, así se llama cadena J, y forma un pentámero. Entonces las IgM son pentaméricas y planas. En solución, en el suero están planas. Entonces, cuando reconocen a su antígeno en la membrana de la bacteria o del virus, fíjense cómo hace como araña. Las regiones de reconocimiento antígeno se pegan a la membrana y expone la parte de arriba del FC, de la región constante de los anticuerpos, lo expone y ahí es donde se pega la molécula C1. ¿Sí? Es lo que reconoce. Y aquí vemos, por ejemplo, una IgM soluble que todavía está plana, y aquí vemos a la IgM ya pegada a la membrana de la bacteria, ¿ya vieron? Como araña. ¿Sí la ven? Sí. Ok. Entonces, así es como se expone la región de las FCs constantes de la inmunoglobulina y llega a la molécula C1 y empieza el complemento. Y aquí está. Aquí vamos a poner de ejemplo o sea, vamos a ver en el curso, cuando veamos inmunoglobulinas, que la IgM es iniciadora de complemento y también algunas IgGs. Entonces aquí ponen como un ejemplo un IgG que se pega a la membrana. La región globular de C1 reconoce la región FC del anticuerpo y activa a las enzimas proteolíticas R y S y se inicia el sistema de complemento. Entonces ahí está, va de nuez. O sea, lo que vimos en el diagrama ahora lo vamos a ver ya en el dibujito. Entonces rompe C4, estas enzimas rompen C4, que está insoluble en el suero, y da lugar a 4B, ¿sí? Y estas enzimas también rompen C2 y da lugar a 4B2A. Este ya es la C3 convertasa, está pegada a la membrana, ¿sí? Y esta C3 convertasa rompe C3, que está soluble, y da lugar a 4B, 2A, 3B, que es la C5 convertasa, que es otra enzima.
y obviamente se rompe la C5 por medio de esta C5 convertasa, y aquí inicia el ataque a la membrana. Se inicia con C5b, C5b se queda en la membrana, y esta atrae alrededor de ella, junto con ella se empieza a pegar C6, C7 y C8. Y una vez que se pega C8, que ya tenemos el complejo C5b, C6, 7, 8, alrededor de ahí se empieza a formar el poro por la proteína C9. La C9 rodea este complejo y forma el poro. Esta proteína se ensarta en la membrana, la penetra y forma el poro. Y esto es lo que hace es que pues, la bacteria o el virus truenen. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Una pregunta, doctor. Perdón, mi compañera. Adelante, Yair. Gracias, perdón. Por ejemplo, la región FC de la inmunoglobulina M podría llegar a traer no a iniciar el sistema complemento, sino a algún otro, o alguna célula del sistema inmune, como un macrófago o alguna otra, por la región FC. Sí, también vamos a ver después que la región FC de los anticuerpos no solamente pueden iniciar complementos, sino también que hay receptores en macrófagos que reconocen esas regiones y los atraen. Sí, también. Es otra manera de atacar al patógeno. Ahorita lo vamos a ver. Y luego en el curso vamos a verlo muy seguido. ¿Sale? Gracias. Otra pregunta por ahí. Sí, doctor. Creo que está relacionada con lo que había comentado mi compañero, que ahí dice que también C3b, además de poder unirse a la C4b2A para formar el C3 convertasa, también tiene otras funciones como, bueno, otras formas de atacar como la de opsonización o marcando las regiones FC de los anticuerpos para atraer a fagocitos y eritrocitos y mandarlos a que se destruyan en el hígado. Estas funciones las puede hacer al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo puede irse uno a formar parte de este complejo y atacar por medio del complejo de ataque a la membrana, se llama, y también al mismo tiempo las de opsonización y las demás. Sí, es lo que vamos a ver al final de las diapos. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita nos vamos a concentrar en el ataque a la membrana y luego vamos a ver los demás efectos que tiene el sistema de complemento. ¿Sí? Entonces, este es básicamente el camino clásico, ¿sí? Los otros dos caminos convergen en lo mismo y dan esto mismo, dan estos hoyos, nada más que por diferentes caminos, ¿sí? Entonces, como decíamos, en el sistema de complemento clásico, que curiosamente fue el primero que se descubrió, como les describí en 1890, tenemos dos otros caminos que convergen en lo mismo al final, en la formación de poros en la membrana. Entonces, esos dos caminos son más bien de la respuesta inmunitaria totalmente. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el camino de la lectina. Habíamos dicho que las lectinas son proteínas que reconocen azúcares y las lectinas en los invertebrados, por ejemplo, en los artrópodos, todo eso, están presentes en el líquido que no se llama sangre, sino hemolinfa, y funcionan como si fueran parecido a anticuerpos, porque son moléculas que reconocen sobre todo los azúcares de los patógenos, manosas, ¿no? Habíamos dicho fucosas que traen los patógenos. Entonces, ese podríamos decir que sería un anticuerpo primitivo, ¿sí? No funciona exactamente con el anticuerpo, pero es un anticuerpo primitivo en el sentido que reconoce patógenos. Entonces, nosotros tenemos una lectina que se llama MBL, que enlaza a los azúcares de las paredes de las bacterias, y junto con unas moléculas que se llaman MASP, simulan lo que hace C1. O sea, C1, acuérdense, trae 6 moléculas de C1Q, 2 moléculas de R, 2 moléculas de S2, que son las enzimas proteolíticas. Y en el caso de la MBL, trae moléculas MASP, que son las que cortan.
Y estos cortan exactamente igual como lo hace el complejo C1, cortan a C4 y cortan a C2, y aquí mismo converge el camino, el mismo camino que sigue el camino clásico, lo empezamos a ver en el camino de la lectina. La única diferencia es que lo que activa este camino es una lectina, no necesitamos un anticuerpo, una respuesta adaptativa para esto, sino ya tenemos lectinas en circulación e inmediatamente se reconoce, ¿sí? Entonces, déjame poner el libro, aquí viene mejor explicado. O sea, aquí tenemos la comparación, el C1Q, que reconoce al FC de los anticuerpos, es lo que inicia la cascada. En el cambio de la lectina, en el cambio de la lectina es el MBL, que habíamos platicado en la respuesta inmuninata, que era un receptor, es un PRR, un receptor que reconoce PAMs, que en este caso son azúcares o carbohidratos de los patógenos, aquí está, y también son 6 moléculas muy similares a C1Q, y en vez de R y S va a tener a las MASP, que son proteínas también proteolíticas, que van a cortar C2 y C4, y a partir de acá es exactamente el mismo camino que sigue el camino del clásico de anticuerpo, ¿sí? La única diferencia, bueno, es que lo inicia otro compuesto. Bueno. Entonces, otra vez regresando a la diapositiva. Entonces, el tercer camino es el camino alternativo. Justamente se descubrió después del camino clásico, y ese igualmente totalmente depende de una respuesta inmunata. Aquí lo que sucede es que C3 en realidad es muy fácilmente degradado por las superficies microbianas, por las cargas negativas que tienen las superficies microbianas. C3 se puede degradar. Entonces, de manera espontánea, el C3 que está en el suero, al contacto de las moléculas, de la superficie de los microbios, se rompe, ¿sí? Acuérdense, aquí ya no interviene ni C1, ni C2, ni C4, aquí es C3. Y este C3 al romperse, pues da lugar a C3B y C3A. C3B va a enlazarse al fragmento BB, que está cortado por el factor D, aquí viene, ¿sí? Entonces el factor B de burro se rompe en BA y BB por el factor D, y esta C3B, BB se llama, es una C3 convertasa, o sea, es una enzima que va a volver a romper a C3, ¿sí? Entonces hace un loop de retroalimentación, rompe a C3 y se convierte en la C5 convertasa, que en este caso es la C3B, BB, 3B, ¿sí? Si comparan con la C5 convertasa del camino clásico de la lectina, esta C5 convertasa es C4B, 2A3B, esta es C3B, BB, 3B, y este es también convertasa, hace lo mismo, corta C5 e inicia el camino de ataque de membrana, exactamente igual. Entonces, ¿dónde convergen todos los caminos? Les pregunta. En la C5 Convertasa. Ajá. C5 convertasa, exacto. Entonces llega a la membrana de ataque, al complejo de ataque por diferentes caminos. Entonces, este camino también del camino alternativo se llama el camino de la properdina, porque la C5 convertasa necesita estabilizarse, la C3 convertasa, perdón, se necesita estabilizar con una molécula que se llama properdina. A ver si pongo el libro, aquí viene. A ver si viene, a ver si... Aquí está. Entonces, si ven en el libro, la properdina es una molécula que se pega a la membrana del patógeno y estabiliza a C3B, BB.
Entonces, por eso se le llama el camino de la properdina. De hecho, ¿no? Creo que en el libro viene un enfoque de investigación. No, creo que ya no viene en donde viene cómo se descubrió la properdina y fue hace muchísimo tiempo. Y el cuate que la describió, luego le dijeron que estaba mal, que en realidad lo que actuaba, el sistema de complemento lo que hacía era iniciar con un anticuerpo. Y él decía que aparte había otro camino que era el de la properdina. Nunca le creyeron y creo que se suicidó por eso, según lo que dice el libro. Entonces, el camino de la properdina en realidad es el camino alternativo, y porque la properdina actúa para estabilizar el complejo de la C3 convertasa. Pero aquí no viene en esta diapo, ¿sí? Entonces, el camino alternativo o el camino de la properdina. Entonces, evolutivamente, ¿cómo creen que esto se fue dando? O sea, ¿cuáles fueron los caminos evolutivamente más antiguos del complemento? Pues el más antiguo sería el clásico, ¿no? Porque dijo que forma parte de los invertebrados. Clásico, ¿no? A ver, ¿tenemos anticuerpos en invertebrados? A ver, Ya el alterno, ¿no? El alterno, y básicamente el alterno sería el más antiguo porque es una acción espontánea. Y luego seguiría el de la lectina, porque ya hay una molécula específica. Y al final, con el surgimiento de los vertebrados, ¿se acuerdan? Viene la inmunidad adaptativa y entonces aparecen los anticuerpos. ¿Eso sí ya quedó claro? sí, ya. Sí, o sea, dedicamos bastante tiempo en la respuesta innata para decir que la adaptativa surge con los vertebrados. Y si hay anticuerpos es que hay respuesta adaptativa, ¿no? Entonces, obviamente el camino clásico, por eso les digo que como se fueron descubriendo, pero el clásico que fue el primer descubierto, realmente es el último que aparece en evolución, porque depende de anticuerpos, y los anticuerpos dependen de la célula B, las células B son células de la respuesta adaptativa, no hay en invertebrados. ¿Sale? Le parece que estoy hablando al aire. Sí, doctor. No, no, sí, Doc, sí le estamos entendiendo. Sí, doctor, perdón. No, solo que no hablamos. Miren, yo sé que es muy fácil distraerse en estas clases y seguramente muchos o algunos no están ni siquiera viendo la presentación, según están jugando en la computadora. Pero miren, yo creo que a final de cuentas, lo que vino a hacer esta pandemia fue, primero, entonces, miren, entonces una vez que se forma el poro, es como se ve en una microscopía electrónica el poro. Y aquí tenemos el complejo de C9 formando este poro. Y como ya hemos dicho, ahí sí se ve en la microscopía una bacteria atacada. Ahora, ¿qué patógenos pueden ser susceptibles al ataque por complemento? Todos ellos los que tengan membrana. Pero, por ejemplo, si tenemos las bacterias gram negativas que tienen doble capa de polisacáridos, esas no son susceptibles al complemento, no puede penetrar, el complemento no puede llegar a la membrana. Pero bacterias de gram positivas, protozoarios, virus de membrana, son susceptibles al ataque por complemento. Por ejemplo, coronavirus, ¿piensan ustedes que es susceptible a ser atacado por complemento? Pregunta. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es un virus a final de cuentas que tiene una membrana y que no es doble. Exacto. Una membrana, es un virus de membrana. No todos los virus tienen membrana. Por ejemplo, rotavirus, papiloma, son virus que no tienen membrana, están constituidos solamente de proteínas. Esos no son susceptibles a ser atacados por complemento, ¿sí? Influenza, coronavirus, polio, adenovirus,
No, adenovirus no. Todos los virus de membrana, que tienen membrana plasmática, son atacados por complemento. Y no todos los virus tienen membrana, ¿eh? Entonces, hay virus sin membrana, que son solamente cubiertas proteicas. Esos no son atacados por complemento. Doctor, y entonces Ahora, los que no son atacados por el complemento, ¿hay otras vías de señalización para atacarlos? bueno, los anticuerpos, neutralizantes, O sea, ¿se las células de la pasaría de respuesta la inmunitaria. inmunidad innata directamente a la adaptativa? Las dos pueden atacarlo, o sea, por un macrófago lo puede reconocer y tragárselo. Pero el anticuerpo, en este caso, podría ser neutralizante, y las células T, vamos a ver más adelante, que atacan a las células infectadas con cualquier virus. ¿Sí? Y ahí limitan su propagación. Entonces, ahorita, una de las cosas que es importante mencionar es que el sistema de complemento es un sistema de complemento peligroso, sobre todo el innato, ¿sí? Porque esto podría atacar nuestras células, a la membrana de nuestras propias células, ¿no? Estoy buscando acá la tabla esta de los inhibidores. Podría atacar a la membrana de nuestras células. Entonces, nosotros tenemos que tener, el organismo tiene mecanismos de defensa contra nuestro propio sistema de complemento, sobre todo contra el innato, como el C3, el rompimiento de C3. El alternativo es peligroso porque se puede romper espontáneamente C3 en nuestras membranas. Entonces, para eso hemos diseñado, o el organismo tiene bastantes o algunas moléculas reguladoras del sistema de complemento, ¿sí? Es por esto que no nos ataca el complemento. Porque si no tuviéramos estas reguladoras del sistema de complemento, tendríamos daño tisular permanente. De hecho, hay pacientes que tienen un defecto en algunos de estos reguladores y entonces tienen una respuesta autoinmune de complemento. O sea, la persona está atacada por su propio complemento. Entonces, básicamente lo que sucede es que en condiciones normales estamos protegidas por proteínas reguladoras que bloquean a diferentes pasos el sistema de complemento para asegurarnos de que no seamos susceptibles a un ataque propio. Cuando tenemos una infección, pues esta infección es muy, muy grande, muy fuerte. Este nivel de regulación se puede perder y entonces el complemento nos empieza a atacar. Y por eso tenemos muchas veces inmunopatologías. Una de las posibilidades de inmunopatología que se ve en coronavirus, en el pulmón, es por el sistema de complemento, que esté atacando a nuestras propias células por la gran cantidad de anticuerpos que hay ahí y la gran cantidad de virus que hay ahí. Entonces se rompe el balance y las células empiezan a ser atacadas por el complemento, a pesar de que tenemos esos inhibidores. Pero eso ya es en enfermedades muy fuertes o que generan inmunopatología. Obviamente en el coronavirus no solamente sería complemento, sino sería todas las citocinas secretadas por las células inmunes que están generando una infiltración muy grande y un ataque a las células pulmonares. Eso se llama inmunopatología. Entonces aquí, si ven una tabla del CUBI, una tabla 6.4, viene toda una lista de inhibidores o de reguladores que nos permiten liberarnos de un sistema de complemento que nos ataque. Entonces, por ejemplo, tenemos el inhibidor de C1, ¿sí? Que bloquea la actividad enzimática de la molécula C1 una vez que se unió al anticuerpo, ¿sí? A ese nivel tenemos este inhibidor. Otro inhibidor es ¿cómo se llama? El inhibidor que bloquea la formación de C4B2A, que se llama C4BBP. Este inhibidor bloquea esta formación. Entonces tenemos inhibición a nivel de C1, a nivel de C4, el factor H que promueve la degradación de C3B, ¿sí? Y de ahí
pues evitamos que en el sistema clásico, el sistema alternativo, se formen los complejos C3b. El inhibidor que se llama el DAF, que es el factor acelerador de decaimiento del complejo C4b2A, ¿sí? Lo manda a degradación. Tenemos a nivel de formación del poro la proteína S, que impide que C8 y C9 se agreguen para formar el poro. Y tenemos el factor HRF, que, a ver, déjenme ver acá, es el... Ok, que ataca justamente la polimerización del C9 y no se forman los poros en la membrana. Entonces se dan cuenta, y si ven en la tabla 6.4, vienen varios inhibidores, incluyendo los que mencionamos, y todos ellos evitan que un rompimiento espontáneo de C3 por el camino alternativo nos pueda generar daño, y también evitan que el pegado de anticuerpos inespecíficos, digamos, a la membrana de nuestras células pudiera generar daño, ¿sí? Entonces, esto es importante porque hay muchas patologías relacionadas a estos inhibidores. Los inhibidores que no se pueden expresar bien o que no están presentes por alguna mutación, el producto es que el paciente tiene una inmunopatología generada por complemento y se enferma, bueno, o sea, es un paciente que se puede morir. Entonces, a ver, aquí tenemos un enfoque clínico, que es el sistema de complemento como un blanco terapéutico, y tiene que ver con, es precisamente eso lo que estábamos diciendo, una desregulación de los inhibidores y el ataque de las células propias. Quiero un voluntario para la próxima clase, para que lo presente. ¿Quién dijo yo? Yo, doctor. ¿Esta Perla? Sí. Ok, entonces es el enfoque clínico que tienen que leer todos, ya les dije, que es el sistema de complemento como blanco terapéutico, y es la página 208. Sí, doctor. 208 y 209. Acuérdense, les voy a subir un punto si está bien dado, 0 puntos si no está bien dado, y si está muy mal dado, les bajo un punto. ¿Están de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, doctor. Gracias. Vale, pues. Vale. Entonces lo dejamos para el principio de la próxima clase. Tú inicias la clase, digamos. ¿Sale? Sí, está bien. Sí. Y ya lo que decía su compañera hace rato, ¿qué más hace el sistema de complemento? Pues el sistema de complemento está involucrado no solamente en el ataque a las células, directamente formando poros, la lisis, sino en 3 cosas más: opsonización, activación de la respuesta inflamatoria y la limpieza de complejos inmunes. Entonces, miren, opsonización, los que no sepan, se refiere a marcaje. O sea, cuando una bacteria está opsonizada, significa que tiene un anticuerpo pegado o tiene un producto de complemento pegado, por ejemplo, C3b. En este caso nos ponen el ejemplo de C3b en estos triangulitos rojos. Es una bacteria que está opsonizada por C3b, o sea, marcada por C3b, y lo que resulta es que el fagocito, los macrófagos, tienen receptores para C3b, ¿sí? También tienen receptores para la región FC de los anticuerpos, que eso lo vamos a ver ya en otras clases, ¿sí? Estos receptores para C3b hacen que las bacterias que están opsonizadas con C3b y que están siendo lisadas sean reconocidas por el macrófago y eliminadas por digestión en el fagosoma, ¿sí? Entonces, una bacteria que no está opsonizada, comparada con una bacteria que está opsonizada con C3b o con anticuerpo, la que está opsonizada tiene hasta 1000 veces más chances
de ser fagocitada que la que no está opsonizada. Entonces, la opsonización lo que promueve es la eliminación del patógeno del medio ambiente, del cuerpo. Entonces, para eso sirven los macrófagos. Principalmente los macrófagos sirven principalmente para eliminar células muertas o para eliminar patógenos opsonizados. ¿Sí? Toda la opsonización y la subsecuente eliminación de la bacteria es una función también de complemento dada por receptores que tiene el macrófago en la superficie que van contra C3b. ¿Sí? Ahora, acuérdense de los subproductos del complemento C4A, C5A, sobre todo, esos subproductos, esos fragmentos que salen al cortarse esas proteínas, se les llama anafilotoxinas. ¿Qué quiere decir? Que son fragmentos que van a tener receptores también en las células, por ejemplo, receptores, el principal es el C5A, es el más potente, y eso hace que los leucocitos migren a través de los vasos capilares, hacen extravasación, y también hay receptores en los mastocitos, que son los que degranulan la histidina para la respuesta alérgica. Entonces, estos subproductos como C4A y C5A, sobre todo el C5A, son anafilotoxinas muy potentes, o sea, el resultado de estas interacciones con la membrana de estas células va a dar lugar a inflamación y va a dar lugar a degranulación y de gránulos de histamina. Todo esto va a coadyuvar a una respuesta inflamatoria. ¿Sale? Entonces, y el otro papel es que normalmente cuando tenemos una respuesta de anticuerpos, vamos a ver que se hacen complejos inmunes, o sea, complejos antígeno-anticuerpo, que se forman como una red, ¿sí? Y en la región FC puede ir pegado, por ejemplo, C3b, también se puede pegar la región FC de los anticuerpos, y por el receptor contra C3b del fagocito, estos complejos antígeno-anticuerpos son retirados de la circulación. Esto es importante porque en toda respuesta inmune, pues vamos a tener complejos antígenos-anticuerpos. Esos tienen que ser retirados. ¿Por qué? Porque si se depositan, por ejemplo, en los glomérulos del riñón, que son los que filtran la sangre, pueden causar el inicio del complemento en esas células. Y por eso puede haber un daño renal. Entonces, por ejemplo, si tenemos infecciones muy, muy fuertes o muy intensas, por ejemplo, el de la malaria que produce que producen los protozoarios, se producen muchísimos anticuerpos cada tercer día para tratar de eliminar el patógeno, porque cada tercer día producen fiebre, y esos anticuerpos forman muchísimos complejos antígeno-anticuerpos. Si no los retiramos, nos pueden generar daño tisular en todo el organismo, pero principalmente en el riñón. Entonces, es tan fuerte la infección que los macrófagos no alcanzan a retirar esos complejos, y esos complejos generan daño por fijación de complemento en las células donde se está depositando este complejo. Entonces, es muy importante que los complejos antígenos anticuerpos que se generan en una respuesta inmunadaptativa sean retirados por el macrófago, y para eso tiene el receptor C3b, porque el C3b puede ir pegado a la inmunoglobulina. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí el ejemplo es de una IgG, un anticuerpo. El fagocito también tiene receptores para IgG y también puede opsonizar y tragárselos. Y aquí tenemos el C3b, que también tiene receptores para C3b y entonces los puede tragar. Entonces se eficientiza la eliminación de estos patógenos. Aquí tenemos un virus que está atacada por complemento, y vean cómo cambia. Doctor, en el proceso anterior, ¿así también es con la IgM y las demás? Sí, también. Gracias. Y aquí tenemos un complejo inmune, por ejemplo, aquí tenemos... Sí. Perdón. Entonces aquí en el sistema de complemento ya no necesita de células dendríticas, o sea, presentadoras de antígeno para destruir esta bacteria. No, todavía no llegamos a eso. Esto es totalmente
Ok, Dendrítica lo vamos a necesitar para las células T. ¿Vale? ok, Entonces, gracias. miren acá, aquí tenemos un complejo inmune antígeno-anticuerpo que se le pega a C3b en la región FC, ¿sí? Y este es el que es reconocido e internalizado, ¿no? Es más o menos una mejor gráfica de esto. Muy bien, entonces con eso terminamos el sistema de complemento y básicamente terminamos de ver la respuesta inmunolata, aunque a lo largo del curso quiero dejar en claro que vamos a estar viendo mucha interacción entre la respuesta inmune adaptativa y la innata, ¿sí? No quiere decir que estén separadas. O sea, de hecho, para una buena respuesta adaptativa requerimos una buena respuesta innata. Están en equilibrio las dos, están interaccionando todo el tiempo. Entonces, en el curso vamos a estar regresando a respuesta innata porque para poder explicar mucho de la respuesta adaptativa. Entonces, la próxima clase vamos a ver ahora sí, la anatomía de los órganos linfoides. Son células, órganos y el microambiente del sistema inmune. Vamos a ver ganglios linfáticos, timo, médula ósea, vaso, toda la anatomía de estos órganos linfoides. Ese es el segundo capítulo, ¿no, doctor? Creo que sí, ¿va? A ver, déjenme Sí, checar. me parece, según yo, es el segundo capítulo. Porque primero habla como que de la introducción y ya después en el segundo capítulo es donde empieza a hablar de los órganos donde se empiezan a crear estas células. A ver, déjame checar. Según yo, sí. Sí, es el segundo capítulo. Y ahí vamos a ver eso y más sobre las células de la respuesta inmune en general, ¿sí? Desde su formación en la médula ósea, que ya platicamos un poco de eso anteriormente. Vamos a ver un poco más en detalle cómo se forman todas las células de la respuesta inmune. Y los diferentes órganos que pueblan para dar la respuesta inmune. Y vamos a ver que los diferentes órganos linfoides tienen estructuras muy específicas que permiten la respuesta inmune, ¿no? Ahí es donde en realidad se da la respuesta inmune. Entonces es un capítulo muy importante. Entonces, nos vemos el martes a las 9 para ver este capítulo de células y órganos de la respuesta inmune. ¿Sale? Pues, pero